con Teleimpacto. Hoy es un día especial para nosotros y consideramos que para ustedes también lo sea, luego de que vean nuestro invitado, quien con nosotros inicia esta edición interesantísima de Semana Santa. El padre José Luis Hernández nos acompaña desde la apertura del programa de hoy. Buenos días, padre. Muy buenos días, gracias Gregory, Nelson y Manuel Jiménez. Sí. Yo había estado aquí antes. Cierto, Sí, cierto. sí, había estado aquí. Gratamente nos No, y visitó. locura nos ponemos de moda en Semana Santa. Es verdad, Aunque usted ha estado presente acá hace unos 10 días, pasamos unas imágenes del 35 aniversario de sus bodas con el sacerdocio. Ok, muchas gracias. lo comentábamos aquí muy, Sí. muy elogioso, padre. Sí, sí. Y Gregory está de viernes hoy. Sí, Sí. me siento en Semana Santa. Bueno, padre, usted está aquí precisamente por la conmemoración de Semana Santa, una semana muy especial, de asueto largo, aquí en la República Dominicana, pero también en otras partes del mundo. Pero aquí se profesa mayormente la religión católica, la fe católica. Lo que queremos saber, cómo usted interpreta la Semana Santa, que usted entiende que debe prevalecer entre los ciudadanos durante esta conmemoración. Bueno, la Semana Santa es lo que es la conmemoración de estos acontecimientos de la vida de Jesús, acontecimientos últimos de la vida de Jesús, donde se resalta sobre todo su pasión, su muerte y su resurrección. Por lo tanto, nosotros celebramos dentro de la Semana Santa el Triduo, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, que como sabemos litúrgicamente comienza el domingo el sábado. Entonces ya el sábado en la noche o en la madrugada del domingo celebramos la fiesta más importante a la que nos ha conducido estos 40 días de Cuaresma, que es la Pascua cristiana. Y hago el señalamiento de la Pascua cristiana porque ya antes de Cristo se celebraba la Pascua, pero la Pascua judía, y todavía los judíos la siguen celebrando, que no es más que el acontecimiento aquel de la liberación que gracias a la ayuda de Moisés el pueblo de Israel logró después de 400 años de esclavitud en Egipto, cruzando el Mar Rojo. Entonces eso es Pascua, que significa paso, o en hebreo pesá, ese paso, y eso lo conmemoran como su fiesta de independencia, digamos nosotros. Entonces esta Semana Santa, que comenzó el domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se prolongará todos estos días con diversos actos que según la dinámica de las parroquias se llevarán a cabo. Tenemos esta semana para meditación, retiros, mucha gente se acerca a las confesiones, y está la Pascua Juvenil, que ya es tradicional. La Pascua Juvenil, que fue no voy a decir un invento, pero fue una gran creación de que los jóvenes, muchos de los cuales se abstienen de ir a los ríos, a las playas, y se quedan en su vecindario, organizados en actividades diversas que hace la Pascua Juvenil. Nos acordamos de eso, de los años 70, cómo era aquello. Y No se practica actualmente. Sí, no sé, se practica. ¿En su parroquia se practica? Sí, sí, nosotros estamos organizándonos para recibir a por lo menos 50, para darle el almuerzo, el desayuno, las meriendas, para que se mantengan ahí, porque también uno tiene que cooperar, a modo de que ellos se mantengan en el sector. ¿Y cómo anda la integración de los jóvenes? Porque uno percibe desde fuera que como que se ha ido perdiendo ese fervor que nosotros tuvimos cuando jóvenes no hace mucho. Nelson me quiere sacar de Semana Santa. No. ¿Para hablar de los jóvenes? No, Sí. Oiga, oiga, oiga. no de los jóvenes también. Sí, o sea, sí. Yo sé. Como parte de la Semana Santa, No, usted dice la que percepción que usted tiene la comparte mucha gente, es verdad. Y yo creo que es cierto que muchos jóvenes se han alejado de la iglesia, pero también otros se han ido integrando, no en la misma proporción de los que se han alejado, pero hay muchos jóvenes en la iglesia. Y la iglesia, a través de la pastoral juvenil, mantiene una dinámica de trabajo con ellos, diversa durante todo el año, que se hace sentir más en la Pascua y después su concentración, que es el domingo siguiente a la resurrección, una concentración diocesana y en diferentes lugares. Pero es cierto, si me va a preguntar ahora la causa por la que se están yendo. No, yo me quiero quedar ahí porque lo otro quédese ahí, pues ese es otro programa. Es más profundo. Ese es otro programa. Mire, Sí, padre, la liturgia se ha mantenido la misma durante 2000 años. La misma. La liturgia sí, es la misma.
solo que cada nación, cada comunidad tiene su idiosincrasia propia y hace sus adaptaciones y conforme a ella, pero no pierde lo esencial. Y no lo puede perder porque la iglesia es una sola. Entonces, donde quiera que tú vayas, aun cuando no domina el idioma, puede integrarte. Eso es lo fundamental. Ahora, de cómo se haga en un sitio en el otro, porque celebran el domingo de resurrección en la madrugada, algunos, según la posibilidad. Nosotros la celebramos en el barrio de Cristo Rey en la madrugada, a las 5 de la mañana. Pero ha ido perdiendo por la situación de inseguridad. Que esa celebración debe ser en la mañana, de la madrugada del domingo, que Cristo resucitó. Pero resulta que la inseguridad no lo permite, entonces se ha ido celebrando en la noche del sábado. Por ejemplo, nosotros en Ascensión del Señor, ahí en la República de Colombia, la vamos a celebrar a las 8 de la noche. El sábado. Sí, porque es una celebración larga, que se lleva 4 horas. 4 horas. Tener la gente ahí necesita de un gran dinamismo para mantenerlo con mucho canto. Son 9 lecturas y todo eso tiene su oración y sobre todo la parte céntrica de la prédica, la renovación del bautismo, que se hará esa noche. Hay comunión en esa. Hay comunión, hay de todo eso. Entonces, fíjate cómo las cosas van variando. Lo que se hacía antes de noche, tarde, ahora se hace más temprano. Y hay quienes lo hacen a las 6 de la tarde, precisamente por la inseguridad. Apúntemele eso a la ministra Faride. La inseguridad obliga a que muchas cosas hayan cambiado. Lo mismo pasó en Navidad, que la misa del gallo ya no se hace a medianoche. A medianoche. Se hace a las 9, a las 7, a las 8 de la noche. Por eso mismo. Pero es lo mismo. Para garantizar la presencia de los feligreses. Sí, no van. Y hay que adaptarse. Fíjate, esa es otra. Hemos ido adaptándonos según las circunstancias, los lugares, para facilitar que la gente participe. Pues si tú la pones, la misa del gallo, tú la pones a la medianoche, la gente no va cenando, comiendo, bebiendo. ¿Y esa modificación de horario necesita una dispensa específica aquí en República Dominicana o...? No, Gregory, porque la liturgia comienza a partir de las 6 de la tarde. Litúrgicamente es el día siguiente. Entonces tú la puedes, a partir de las 6 de la tarde, tú la puedes mover a cualquiera de las horas. Muy bien. Y en las actividades que se harán en la iglesia suya, en la que usted preside, y en las otras iglesias del país en esta semana, ¿cuáles son y a qué horarios normalmente? No, nosotros haremos lo mismo que harán las otras. Recalco con el tono particular del sitio, del lugar, porque no es lo mismo tú estar trabajando en una parroquia de clase media o clase alta que en un barrio pobre, ¿no? Tiene su forma, su manera de hacer las cosas. Pero haremos nuestro Via Crucis del Viernes Santo a las 6 de la mañana, y hay muchos lugares que lo harán también a las 6 de la mañana. Los Viernes Santos la gente se integra y van a las 6 de la mañana. Y luego continúa la adoración del Santísimo en el altar, que comenzó el jueves y se prolongará hasta el viernes al mediodía, cuando después comiencen las 7 palabras. ¿La está esperando, Nelson, las 7 palabras? Sí. Las 7 palabras. Sí, porque genera noticias. Sí, uno recuerda, por ejemplo, desde niño, cómo se celebraba la Semana Santa. Era algo, por ejemplo, que tenía ya tradiciones muy acentuadas dentro de la sociedad y uno lo asumía. Lo asumía porque tenía a tu padre vigilándote, a tu abuela en muchos casos. Pero estamos en una sociedad compleja y diversa en cuanto a creyentes, en cuanto a conductas. Y yo me refiero, por ejemplo, que ya en Semana Santa está creciendo mucho la tradición de que la gente se va al interior a disfrutar. Hay una parte que se queda precisamente de reflexión, yendo a la iglesia. Nada de recogimiento, es diversión. Exactamente. Yo lo que quiero preguntarle es, ¿está en crisis la fe? La sociedad en general está en crisis, no solamente la fe. La familia, las instituciones, la misma gente está en crisis. Pero fíjate, Manuel, que lo que se vivía antes, yo aprecio más lo de ahora que lo de antes. ¿Por qué? Porque antes se vivía bajo una especie de terror, de miedo, de susto. O sea, acuérdate de que la gente guayaba el coco de la habichuela con dulce el viernes, el día antes del viernes, el jueves, todo, el pescado, todo era antes. Porque el viernes tú no puedes hacer algo en cuanto que te puede quedar bailando, si está bailando, la gente se convertía en pescado. La bulla, la gente no había bulla. Se quedaba pegado. Uno salía corriendo y se paraba de repente, porque se podía quedar. Claro, había un miedo y un terror.
que hoy no existe, y eso se ha ido desmitificando muchísimas cosas. Eso ha sido importante, es bueno. Yo creo que a la gente hay que dejarlo libre, y cada uno según su conciencia y su cabeza haga lo que crea. El trabajo de nosotros está en la concientización de la gente a modo de que entiendan el significado de las cosas, pero no podemos andar metiendo miedo. Ya eso lo hemos superado. Entonces, al superar eso, la gente ha entendido otra cosa y ha vivido ahora, y se ha ido a un extremo, el extremo de prácticamente libertinaje, y de que yo puedo hacer lo que me dé mi gana, precisamente en los días en que la sociedad y el Estado dominicano le brinda la oportunidad de salir y de cuidarlos. En la carretera se van a gastar muchos millones para cuidar a los que van a vacacionar y a los centros de ciudad. Después hay lo que se hará ya, sí, y los grandes bailes que habrá en la playa, sí, y eso, aunque ahora hay una restricción y un griterío de los comerciantes y de los yaniquequeros. Está bien así eso. Está bien así, sí, sí, sí. Sí, pero eso que usted dice que la sociedad... Hay muchísimo tiempo para la libertad. Eso que usted dice que la sociedad está en crisis, amerita un trabajo un poco más profundo de las iglesias. ¿Tú crees, Manuel? Nada más de la iglesia. Bueno, de todos nosotros, hasta de usted. El tema es que la fe transforma al ser humano en sí. Sí, pero la fe es un don, no es que todo el mundo debe tener fe. Lo limita. Es una gracia. No pero todo el mundo si debe una tener buena fe. parte tiene fe, entonces tenemos una sociedad un poco más justa y más tranquila. Sí, pero no podemos inculcarle a la fuerza. La fe se propone, no se impone. Bueno, a través de la labor pastoral. Sí, pero que es que lo de la crisis, escúchame Nelson, lo de la crisis nos atañe a todos. Y las escuelas, el Estado, las instituciones, las organizaciones, la ONG tienen también su cuota. Mire, padre, yo desde muy joven estuve organizado en la iglesia. Incluso yo fui monaguillo, yo era de los que iba a la iglesia. ¿De Cabral? No, yo soy de Santo Domingo. Ah. Iba a la iglesia y entonces yo sentía todos los jóvenes de mi barrio, de una u otra manera, estaban involucrados con la iglesia. El que no practicaba en la iglesia baloncesto, practicaba voleibol, pero antes de usted ir, me refiero concretamente a Don Bosco, antes de usted ir a participar en cualquier actividad deportiva que integraba mucho a los jóvenes, era obligación ir a la misa primero, a la misa. Y uno tenía una relación directa con el sacerdote. Y entonces había como ese vínculo que era indisoluble, de que uno respetaba mucho al cura, porque el cura como tenía un acompañamiento permanente con uno. Entonces me refiero a ese tipo de acompañamiento. Un orientador. Exactamente. Existía, vuelvo y le repito, todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes del barrio, tenían una presencia en la iglesia. Sí, Manuel, pero ¿qué posibilidad de tener los jóvenes en ese tiempo? Porque en mi pueblo, en La Victoria, nosotros no teníamos más posibilidad que ir al club y a la iglesia. Entonces en el club jugábamos, hacíamos muchas... Le decía que tenemos una sociedad compleja y diversa. Pero hoy día hay muchas posibilidades, la gente tiene muchas alternativas. Había pocas opciones. Hay muchas pocas opciones y la iglesia y los salesianos ahí en Don Bosco le ofrecían a los jóvenes muchas oportunidades de juego, de diversión, de recreación. Y no había más nada. Hay muchos pueblos donde no había más nada, ni siquiera el transporte en La Victoria, ya a las 6 de la tarde se cerraba, ya no había tránsito. Entonces, ¿qué hacías tú? O te ibas para un bar, o te ibas para la iglesia o para el club. Sí. Y los bares mayormente se abrían los fines de semana. Y los bares estaban prohibidos para uno que era menor de edad. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado y hay mucha gente hacía las cosas porque no había de otra. Como muchas mujeres se casaban con un hombre porque no tenían de otra, no tenían como una salida. Y mucha gente se enganchó a maestro, a guardia o a cura, porque no tenía de otra. Mire, una pregunta que quizás le extrañe, hasta a mí me extraña que la voy a hacer. No la haga. Pero no, porque va relacionado con la iglesia y con eso que están ustedes hablando ahora, que estamos conversando con el padre José Luis, de que las cosas han cambiado en este país todos los meses. Hay 1 millón adicional de personas que viven acá transitoriamente, los turistas, 1 millón adicional. ¿Usted tiene conocimiento si la iglesia en algún momento, por ejemplo ahora en Semana Santa, hace alguna actividad, por ejemplo en un hotel o para turistas? Eso no existe. Usted hay una pastoral turística para los lugares donde hay turismo, sí. Pero se limita simplemente a ofrecer una Eucaristía. Y en algunos complejos hoteleros hay capillas o hay un pequeño salón que lo facilitan para eso. O en los alrededores hay una parroquia. Pero de hacer un trabajo con turismo, porque es muy difícil. Una gente que viene a vacacionar, que viene a descansar, tú ir allá. Lo más que le puedo ofrecer es un horario de misa.
Y eso es muy reducido en algunos lugares, pero durante el año no se trabaja, no se hace ningún tipo de esfuerzo por llegarle a esas personas, que no vinieron a eso, ellos vinieron a descansar. Yo fuera a la iglesia y trataría de acercarme a esas personas. Bueno, en lugares donde hay posibilidades como Son muchas. Boca Chica, Juan Dolio, quizás los párrocos pudieran presentar alguna alternativa, pero el hecho es que no lo hay. Bueno, en todos los pueblos turísticos hay iglesias. Sí. Claro, Un turista que se sienta motivado. O que, que Algunos lo tenga hacen, fe, algunos lo hacen, pero más allá de una Eucaristía es difícil. que venga una... Le cantamos un poema de Nicolás Guillén. Son para turistas y rumba para soldados. Bueno, Mire, hay de mire, eso. padre, Pero entonces, padre, una cosa, Gregory, una pregunta que como Gregory, como tú dijiste, una pregunta medio rara. Como que no la quería hacer. Una pregunta medio rara, pero ten cuidado. me refiero a al sostenimiento de las parroquias. Por ejemplo, una parroquia de clase alta que tiene aire acondicionado, que tiene todas esas cosas, uno asume que tiene un sustento, un sostén de la feligresía, que es una parroquia de barrio. Hace muchos años, debe ser como 30 años, yo fui a una parroquia aquí en Villa Juana, y el padre, en el sermón, comenzó a acabar con los tacaños que les daban 5 pesos en ese tiempo. 5 pesos. ¿Qué se puede comprar con 5 pesos en este tiempo? Y bueno, parte del sermón, es muy pintoresco el cura. Parte del sermón fue esa pírrica. Ese pírrico óvulo. Pero también me remonté un poquito más atrás, un poquito más atrás, de la monedita de la viuda de Canaán. La única monedita que tenía, ahí estaban todos los ricos que le dieron muchísimo al Señor. Y el Señor hace el sermón con la viuda de Canaán. Y se quejan los ricos. Padre, maestro, pero yo te di tanto. Dice, sí, pero ella dio más que ustedes. ¿Cómo así? Sí, porque dio lo único que tenía. El que da lo único que tiene, da más que el que tiene. El que tiene y da algo que no le sobra. Entonces, los 5 pesos del cura Domingo, en Villa Juana, y los 2 pesos que ahora no, eso no existe. 5 centavos. 5 centavos. Ese fue el 5 centavos. ¿Qué se puede comprar con 5 centavos? Eran 5 centavos, no eran 5 pesos. Y ahora los 10 pesos que usted recibe en la iglesia donde usted predica, donde usted es el pastor. Bueno. ¿Cómo se sostiene una parroquia con esa monedita de la viuda de Canaán? Bueno, en la iglesia se recoge la ofrenda, que yo quisiera tener otra alternativa que no sea pasar el cepillo. Siempre que tú vas a una misa, tú esperas eso. Claro, sí. Ahorita vienen así. Pero eso es hasta bonito, padre. Debería haber otra forma en que no haya que hacer eso. La iglesia vive de la limosna, de lo que la gente da, en la mayoría de los casos no da como para resolver las necesidades. Tenemos que andar buscándonosla de alguna forma entre amigos y haciendo actividades extras para... nosotros pusimos aire acondicionado allá en la parroquia el año pasado, a los 2 meses yo llegar, pues es una actividad en que la gente cooperó y se compró aire. Es una parroquia de clase media baja. Y lo cierto es que en la iglesia, para hacer una obra importante hay que recurrir al Estado o alguna fundación o algo que te ayude, porque los fieles no dan esa cantidad que tú necesitas. Ahora, eso dependerá muchas veces de los lugares, aunque sabemos que lo de la viuda se cumple, que los pobres, y a veces los pobres de solemnidad, dan más que el que tiene, porque no es un secreto para nosotros que en la iglesia y fuera hay muchísima gente tacaña, que tienen el brazo enyesado, que no lo pueden mover para meterlo en el bolsillo, es cierto, pero eso depende mucho del compromiso que tiene el fiel.
Según la gente va comprometiéndose más con el Señor y va entendiendo lo que es el amor de Dios, de esa misma medida se hace más generoso y coopera. Sí. Bueno, padre, yo voy a seguir con el tema que inauguró Gregory y siguió Nelson, es decir, de las preguntas un poco complejas, pero la iglesia tiene muchos colegios, tiene universidades, es decir, ¿hasta qué punto eso no impacta a todos los templos? Es decir, no hay un presupuesto realmente para la asistencia económica de las parroquias. Bueno, todos los colegios que tienen el cintillo de católicos no son de la iglesia propiamente. Hay religiosas que su congregación tiene su colegio. Hay sacerdotes que crearon su colegio y eso es de ellos. ¿Ven? Ahora, ¿Cómo así? bueno, pues si yo soy sacerdote, fundo un creía colegio, que era eso es de la- mío. Pero yo No de la iglesia. Yo creía No que de era la de la iglesia, iglesia. no de la- eso es mío. Ahora, Y que se le yo le, permite, que yo pero le no se le- pase una ayuda, una contribución, es diferente. Pero es un negocio, padre. El Señor no negoció con nada. Pero es educación. Y hay que pagar, y hay que Pues yo estaba contribuir. confundido. Yo creía que todos los No, colegios católicos de monjas eran de No, la no, iglesia. no. Porque se dice de la iglesia, ¿de qué iglesia? Del arzobispo, del arzobispado. No, no son del arzobispado. Entonces hay colegios privados que el propietario legal es un hombre que es sacerdote. Sí, pero tú conociste el colegio de Santa Elisa en el quinto centenario de Santiago Apóstol. Tú conociste el de San Bautista de la Salle allí Del Padre Antonio. del Padre Antonio allí, Del hermano Antonio. ahí en Bellavista. Sí. Eso eran de ellos. Eran de ellos. Ahora bien. Siempre creí que Sí, eran. pero y también se aprovechaban de eso para hacer préstamos o para hacer algunas solicitudes de donaciones. Claro, pero ya eso ha ido pasando mucho. Yo te voy a decir que quizá un 30, un 40% de los colegios de la iglesia han ido haciéndose oficiales, se han ido oficializando. Y el Estado Dominicano, según la cantidad de estudiantes, le está dando una asignación por estudiante a esos propietarios que ha cedido esa instalación al Estado. ¿Y la iglesia tiene colegios, de acuerdo a lo que Manuel pregunta? Le quedarán muy pocos colegios, por lo que la iglesia, ¿qué? Vamos a poner el arzobispado. El arzobispado es dueño del Santo Domingo y de la Universidad Católica. Pero eso también tiene un grupo de laicos que son como una especie Y de no es dueño de la fundación. Pucamaima. La Pucamaima no es de la iglesia. ¿Cómo que no? No, hombre. Yo Mira, me la estoy Pucamaima, desayunando. desayúnate y come, cena, coge merienda. La Pucamaima es de la iglesia, sí, pero es un grupo de empresarios de Santiago, en la que está Manuel Estrella. Ese grupo empresarial de Santiago son los propietarios de la universidad. Bueno, el origen de la universidad es la Fundación para el Desarrollo de Santiago. Pero que la iglesia no tiene fuerza económica como para hacer una universidad. Ha levantado eso con la ayuda y patrocinio de ricos. De ricos. Y esos ricos son a los que hay que rendirle cuenta. Muchas personas Bucaramanga. piensan que esos centros educativos Hay por lo menos son 4 del- universidades que de la uno entiende que iglesia. son No, no, católicas. Bueno, Bucaramanga. que me aclaren eso a mí, que yo no lo sé entonces. Bueno, Bucaramanga. Ajá. La nordestana. La católica son dos aquí. Sí. La de San Francisco me acuerdo. La de La Vega. La de La Vega. Ucatesi. La de Barahona. La de Barahona, Cateba. Van 5. La de Higüey. La de Higüey, 6. Van 6. Sí. Se me queda alguna. Sí. Entonces, ¿esos son negocios privados? Amigo, no estamos hablando de negocio. La palabra negocio usted la puede quitar. Está bien. Estamos hablando nosotros Centros Son educativos. de propiedades. si son o no son propiedades Son de la propiedades iglesia. particulares. Estamos hablando que la iglesia tiene una proporción importante de beneficio, porque también tiene el cintillo de iglesia católica. Pero no es la iglesia, sino un grupo de personas adineradas del lugar que han creado y ayudado a levantar eso, que también reciben sus beneficios. ¿O no Bueno, es así? Quizá, No, bueno, no. Acláremelo No, a mí, no, que no, me, yo que me- estoy- que me Bueno, llame la quizá- atención y me corrija. Yo estoy totalmente desencajado del, Porque usted está diciendo que lo que se produce de la Pucamaima va para las arcas de la de iglesia. la iglesia. Sí. Eso pensaba ¿Ah, yo. sí? Sí. No, y el Eso consejo de pensaba- administración que eso tiene y la distribución de los eso pensaba yo. beneficios. Bueno, ¿de quién es que se supone que no debe tener beneficio. Ah, sí, Se supone. que no puede tener beneficios. No, y no no es una debe- institución que tiene que mantenerse. Bueno,
una cosa es que se mantenga, obviamente tiene que tener una operatividad financiera para mantenerse. Ahora, que le genere utilidad a un grupo de gente. No, usted está equivocado, Nelson. Una institución, cualquiera que sea, que es donde se maneja el dinero, porque hay que cubrir necesidades. Y fíjate que se gasta mucho. Desde todas esas aulas que tiene la universidad son con aire acondicionado. Y todo ese personal que está allí. Y toda esa plataforma de online que hay allí. Sí. Se gasta. Entonces, La infraestructura y también. tiene que ser rentable como para mantener un colchón para que Eso está bien. pueda sostenerse. Pero, No, pero la pero universidad- distribuir utilidades, no, ahí no me cuadra. Pero si usted aporta, no va a recibir algún beneficio. El beneficio simplemente es porque yo soy miembro. Y el consejo de directores, ¿quiénes se lo integran en la Lo PUCA? que pasa es que Nelson, ¿Quién integra el consejo de directores en la PUCA? Yo. Ricos. ¿Eh? Ricos. Oh. Nelson hace ese razonamiento y esa reacción porque pensaba, como muchas personas, que esa universidad era propiedad de la Iglesia Católica. Por eso la actitud, y yo también pensaba, No, pero como no, él, no solo eso, sino las 7 que mencionamos. Yo uno pensaba piensa que la Iglesia Bueno, Católica por la es la misma línea, propietaria. Bueno, padre, quizás nos estemos desviando un poco del objetivo Semana central Santa, sí. de la entrevista, que es Semana Santa. Y Pero entonces, estamos dando buena bueno, información. No, porque también es que La hay muchas intimidad de la universidades de iglesia. esas instituciones y colegios que se mantienen con mucho aprieto. Yo dirigí 2 colegios católicos en Villa Consuelo y en Villa Juana, Privados. sí, de la iglesia. Ah, Esos- de la propiedad de la iglesia. De la iglesia, pero eran de la parroquia, porque... De la parroquia. Sí, los beneficios eran de la parroquia, pero no eran rentables. Tuve que buscar la forma de que con Alejandrina Germán y el Cardenal se lograra oficializarlos, porque la educación en los barrios no es rentable, es deficitaria. No, gente precaria. Y porque en el sector público le pagan mucho mejor a un maestro que en la escuela privada. Sí. Y el padre Manuel Ruiz, cuando estaba en Juan Bautista de la Salle, en un mes o 2 meses se le fueron como 7 maestros al sector público. Ya persinado. No te presines, que es verdad, se le fueron 7 maestros porque en el sector público le están pagando mejor que en la escuela pública. Entonces la gente, el derecho a la educación, tú no lo puedes, el código del menor, tú no puedes excluir un niño, un alumno de la escuela por falta de pago. Y tú tienes que esperar que termine el año escolar y si le da la gana, no le puedes retener los papeles al final. Si no lo convence que te pague, se van sin pagar. O sea, no es tan rentable como tú lo ves de fuera. El padre Manuel Rick hizo con los hijos míos o algo así. No por falta de pago. Bueno, pero no vamos a hablar ahora de Dejémoslo eso ahí, porque padre, no es dejémoslo. Manuel Ruiz. Bueno. Estamos Dejémoslo hablando porque de que me- no es me- rentable como se ve de Me afuera. paro, Mire, Sí, pero que no se ve de si afuera. sube ese nombre otra vez me paro y me voy. Pero Mire. vete, Manuel Ruiz, vete. Mira, yo estoy hablando de un invitado a uno que es el dueño del programa. No, pero es que usted- es usted una aquí exageración. Padre, en sus años de ejercicio de sacerdocio, ¿usted puede establecer una relación de lo que ha sido, por ejemplo, cómo ha ido manteniéndose la presencia de feligreses en los templos católicos o particularmente en lo que usted ha dirigido en Semana Santa? Es decir, ¿usted aprecia más feligreses, menos feligreses? ¿Se ha mantenido igual? Mira, hay una feligresía que es de Semana Santa. Por ejemplo, el miércoles de ceniza fue muchísima gente que nunca va. Oh, Fueron a ponerse la ceniza, porque también hay mucho de superstición. Fueron a ponerse la ceniza. no de fe. No lo volviste No a por, ver. no por fe. No, por tradición, hay muchas cosas que se mezclan. Y va muchísima gente. Luego lo volviste a ver el domingo de Ramos, a buscar su ramito. Muy bien, y que se lo bendigan. Eso ya tú sabes que el ramito se coloca en el brazo del niño cuando está tronando. Bueno, el caso es que va. Se enganchan en el carro. Se enganchan en el Eso carro, en la crece. puerta de la casa. Sí, sí. Luego vuelven a buscar agua bendita. El sábado santo, en la vigilia pascual o el domingo de resurrección, que le bendigan agua. Llevan hasta un garrafón. Vaya, de agua. Entonces, en la Semana Santa aumenta la feligresía, el número de Y fieles. desaparecen. Luego Qué interesante. desaparecen y se mantiene el grupo que más o menos está haciendo va participando. Pero de esos que van y participan, un porcentaje ínfimo son los que están comprometidos, que están en el trabajo pastoral, que están en el fogueo diario, que están en la lucha. Eso es un ínfimo. O sea que hay 3 grupos. Ese grupón, el grupito que más o menos se mantiene yendo a misa y el grupito que sí está dentro cooperando y trabajando constantemente. Pero aumenta en Semana Santa el número de... Interesantísimo Antes ese, había una ese especie relato. como de misa cantada, y si se invitaba a un grupo que tenía su guitarra, su tambora, y entonces la misa se hacía un poco más... Más divertida. más divertida, porque habían cánticos
eso se mantiene. Pero la guitarra no ha desaparecido y la música, la tambora, incluso Bueno, ese coro de ustedes, ese Pero yo me grupo refiero, es fabuloso, la iglesia era suya. música, Hay coro, era sí. música movida. Ay. Esto no era propiamente un coro, era Un grupo. un grupo, sí, que Cuando de la iglesia. Cuando tú eras adolescente, era diferente. Se tocaba mucho más el órgano, que el piano donde había, era mucho, y sentía que era más solemne, y como que había como un manto de misterio. Pero era un incentivo para que la gente fuera a misa Sí, también. pero nos hemos ido moviendo y ahora hay mucho más música movida, valga la redundancia, hay mucha música, hay movimiento, hay cosas. Sí, hemos ido cambiando un poco eso. Guitarra, pero todo va a hay- depender del lugar, tú tienes la facilidad. Es otro Hay, que no la hay- tiene. hay música En la Victoria, donde yo soy, ahí es tambora, es guira, es maraca, es balsié, todas esas cosas. En una iglesia. Sí, sí, todo eso. Ah, qué bien. Todo eso. El Uno asume que los cultos bulliciosos son de los evangélicos, los tambores y una cosa de extravagante. Todo tiene su momento. Y que la iglesia, la católica es como más tranquila, más sosegada, menos bulliciosa, pero estos grupos que dice Manuel, con guitarra, con redoblante, le dan otro tipo de vida. Sí, no, depende de lo que tú tengas. En Don Bosco siempre ha sido muy animado y muy así, pero hay otros lugares que son menos, otros lugares. Depende No, por la ejemplo, capacidad que tú María tengas. Auxiliadora también. Siempre Sí, son la misma gente. Sí, son la misma gente, por eso le digo. ¿Usted conoce, padre José Luis, la profusión de sacerdotes que hay en la frontera? Hay sacerdotes en todas las iglesias. No hay dificultad de que No, ustedes... yo no sé de la frontera. no conocen. Por ahí nada más he ido una sola vez. Ah, Pero pero tú- como información, no tiene información. No, pero yo sé que la escasez de vocaciones en la frontera y en el sur es mucho mayor. Porque, y muchos trabajan allá prestados, que no son de ahí, no son nativos de ahí. Porque en la diócesis nosotros trabajamos de donde somos. Por ejemplo, nosotros somos diocesanos y nosotros no nos movemos de la diócesis, a no ser que vayamos por una acción de préstamo. Entonces, en esos lugares donde la fe ha sido poco trabajada, la vida cristiana, no han surgido muchas vocaciones. O sea, el sur era árido, la frontera es árida para salir vocaciones. Por consiguiente, los que trabajan allí son pocos. no le llega información de que el vudú ha ido sustituyendo la... Eso no es verdad. No, No, eso no es verdad. El vudú no es sustituido que a la iglesia, a los no, cánticos, hay mucha gente que habla de tonterías. No, que porque- el vudú, la frontera, no hay... Eso es mentira. El cristianismo ha sido Eso es sustituido mentira, por... eso es mentira, eso es mentira. Ahí Eso sí es yo mentira. sé, ahí sí yo sé. ¿Cómo va a sustituir el vudú? Óyeme, hay gente que si tú le tocas el vudú baila, pero hay muchísima gente que lo rechaza. ¿Entiendes? Si a mí me pone eso en mi parroquia, yo voy a hacer algo para quitarlo. Sí. Padre, el mundo está muy convulsionado por la guerra y el Papa precisamente se quejaba este fin de semana, precisamente en la misa del Domingo de Ramos, de que se implora a Dios en medio de la guerra. Es decir, los países involucrados en este conflicto del Medio Oriente, de uno y otro lado, cada quien implora a su Dios. Y él dice que Dios no es parte de ninguna guerra. Y no es guerra religiosa, porque en el pasado hubo guerra religiosa. Esa no es una guerra religiosa, es una guerra de intereses y de la convicción propia de un tipo que se cree dueño del mundo, que él tiene que imponer y hacer lo que él crea. Y por consiguiente... Pero dígalo por su nombre, lo seguirá ¿qué haciendo. tipo? Donald Trump, ven acá. Yo no tengo miedo de que él quiera quitarme la visa, me la quita, me da lo mismo. Ahora, vivimos una doble moral también en todas partes. Por un lado, se aclama a Dios y se ora, incluso los propios capellanes militares bendicen a las tropas cuando van a la guerra, porque le toca hacer eso. Bendicen las armas con las que van a bombardear. A matar a otro. A matar a otro. Sí. E incluso el Papa sabe que hay sacerdotes que, siendo capellanes, van al campo de batalla y también ellos oran con los soldados y los bendicen. Sí, pues tienen hasta rango militar. Y tienen rango militar porque son capellanes, le toca. Entonces, es cierto lo que el Papa está diciendo. O sea, la guerra no puede imponerse por simple voluntad de un tipo, una persona que se le mete en la cabeza que tú eres mi enemigo y que como tal tú eres una amenaza para mí. Voy a hacer. Entonces, los lambones y secuaces que están alrededor
van a ser causa común con esa, porque tienen temor a que aquel tenga represalias, que es lo que está pasando, ¿verdad? Porque vamos a poner ahora a ustedes que sacan cosas que no estábamos hablando, que Donald Trump le dijera al grupito de presidentes que fue a la cumbre que él organizó, que no tiene interés en aprender su maldito idioma, y que nadie le dijera nada, y que no le dijeran 2 o 3 palabras, y se quedaron riéndose con él y dándole la mano. Sí. O sea, son cosas porque tienen temor, que le suban los aranceles o le quitan las ayudas. O sea, hay muchísimas cosas. Entonces también esas guerras se dan por intereses. La guerra armamentista ha aumentado, los gastos militares han aumentado. ¿A quién le beneficia? Al imperio norteamericano, que está vendiendo más y está inflando la guerra para que se le vendan más. Y todos los países de Europa Central y más allá se han rearmado, incluyendo muchos paisitos de nosotros se están rearmando. ¿A costa de qué? Del hambre de la gente. Porque a medida que gastan dinero en armamento, se disminuye el gasto en comida y en salud, medicina. ¿Tú ves? Pero ese hombre que tiene eso así, se llama Donald Trump. Mire, Padre José Luis, a mí hay una figura de la iglesia que me llama mucho la atención por el trabajo que realiza, son los diáconos. ¿Cuántos diáconos tiene capacidad de tener una parroquia? Porque muchas veces están al lado del sacerdote, inclusive hay misas que las celebran los diáconos en la semana. Me interesa conocer esa parte. El diácono en la iglesia católica es subutilizado, subvalorado. Ajá. O infravalorado, ¿cómo se dice? Sí, sí, eso el diácono es más bien una figura decorativa, que está al lado de un sacerdote para agarrar las cosas y está ahí con él. El diácono no nació para eso, el diácono nació en las Sagradas Escrituras, en Israel, allá entre los israelitas, nació para el servicio de las caridades de las viudas, del servicio social. Entonces, los diáconos, y una parroquia puede tener tantos diáconos cuanto pueda presentar como candidatos para que se preparen. Hay parroquias como San José de Calazán, en Cuatarmosa III, que tiene hasta 5 diáconos. Y hay otras como la mía que no tiene ninguno. Monseñor Osoria quiso que los diáconos trabajaran en el mismo lugar de donde son, donde viven. Pero eso no se ha continuado, o sea, eso no se ha observado estrictamente. Y hay parroquias que tienen 5, hay otras que no tienen nada, otras que tienen 1, que tienen 2. Pero lo cierto es que el diácono hay que redefinir eso. Pero hay diáconos que ofician misa y hasta bautizan. No, los diáconos están limitados, no pueden hacerle a misa, no consagran, no ungen los enfermos, no confiesan. Yo fui a un bautizo donde quien encabezó el bautizo era un diácono, precisamente ahí en Don Bosco. Pero no hizo misa. Él puede dar la comunión, pero no puede consagrar sobre las especies de pan y vino, ¿no? Ni tampoco puede un enfermo, no puede confesar. Pero su trabajo está concentrado en lo social. Perdón, Manuel, ¿por qué en la iglesia suya no hay diácono? Porque... ¿No hay vocación? No. Hay uno que es de allá, pero parece que estuvo un poco bravo con el sacerdote que cuando él quiso ser diácono no le ayudó para hacerlo, no le dio carta, no lo presentó. Se fue a otro lugar donde sí lo presentaron y se quedó por allá. Cuando yo lo necesito y tengo una dificultad y él puede, él me ayuda. Por eso. Vivimos una sociedad con un ambiente, si se quiere, muy competitivo. La gente critica mucho el afán de lucro. Que todo ser humano se plantea primero el dinero que cualquier otra cosa. ¿Cómo te enjuicia ese comportamiento social? Bueno, vemos una sociedad que se ha puesto de rodillas ante el Dios dinero, el Dios poder, el Dios placer. Y una cosa y la otra van juntas, porque el que tiene dinero tiene poder. El que tiene poder puede darse todos los placeres que quiera. Es una sociedad donde la vida humana ha perdido valor, donde el ser humano no es sino en la medida que tiene. Aquello de el ser y tener. El tener se ha puesto por encima del ser. Tú eres en la medida que tienes. Y entonces la gente que no tiene mucha capacidad mental, y cierto, Nelson, que ha aumentado lo que no tiene mucha capacidad mental, creen que realmente es así y andan buscando dinero a como dé lugar. Y hay instituciones que trabajan con el dinero, que producen dinero, que propician y promueven eso, como para hacerte creer a ti que por tener una jipeta del último grito, tú eres más gente que yo, que es lo que tengo un carrito que empujo, cuando no es verdad. Entonces la sociedad del lucro
y del poder del placer en la sociedad que se ha impuesto por un régimen económico y social que impulsa eso. Desde que vino la famosa teoría neoliberal y la famosa teoría del bienestar, entonces eso está chocando con lo que es realmente los postulados cristianos, evangélicos y todo eso que hablan de humildad, de sencillez. La iglesia, las religiones han jugado un papel de contención de los desenfrenos de las sociedades. O sea, hay quienes opinan que si no existieran las religiones, el mundo sería mucho más selvático de lo que es. Sí. La verdad que ese concepto de que a lo mejor la religión no nació con esa idea, pero que después se fue configurando como un freno para las sociedades, una forma de control. Sin embargo, hay gente que ha ido entendiendo que ese control no, o sea, que eso que le llaman la otra vida, que es una forma también de control, porque si usted se porta bien aquí, va a tener otra vida mejor, pero se mantiene esa... Bueno, hay una moral cristiana que va en paralelo con una moral, porque hay un relativismo moral ahora. Las cosas no son como son, sino como a mí me parece. La verdad no es verdad, sino en la medida en que yo entiendo que es verdad. O sea, hay un relativismo. A esos niveles estamos. Y entonces, si a ti te agrada algo, muy bien. Si a mí me agrada, déjame tranquilo, porque a mí me agrada, eso es lo mío. Entonces, esa moral cristiana es una moral aplicable a los cristianos. Y lo que la iglesia debería hacer es trabajar como para que la moral cristiana se imponga por encima de la otra tipo de moral que no tiene más fundamento que darle rienda suelta a la libertad. O sea, la libertad llevada al extremo. El hombre no es libre porque puede hacer lo que le dé su gana, sino el hombre es libre en la medida en que puede hacer uso de su razón y ver cuando una cosa sí, una cosa no. Entonces la moral cristiana, como dice Nelson, limita mucho el hecho de que yo no hago lo que creo, sino lo que la palabra de Dios me está diciendo que yo debo hacer como para salvarme. Y por tanto es un muro de contención ante los apetitos salvajes, el instinto animal que uno tiene. Es ciertamente así. Esa observación está interesante, mira. Hay algo, por ejemplo, que la iglesia... No estamos hablando mucho de Semana Santa. Sí, no, estamos hablando hemos entrado también de los conflictos que la sociedad enfrenta. Hay algo que la iglesia preocupa, como preocupa a la sociedad, y es el tema de la pérdida de valores. Es decir, ¿hasta qué punto usted cree que se han perdido valores, valores tradicionales, valores en la familia, valores en el ser humano como tal? Y las consecuencias que esto tiene, por ejemplo, en el comportamiento general del ciudadano. Hay muchos factores, por ejemplo, que tienen sus orígenes en eso. Estamos hablando de los feminicidios, la violencia general. ¿Cómo la iglesia entiende estos problemas que afectan a la sociedad? Luego hablamos ahorita de los cambios que se van dando en la sociedad y los cambios se dan y se verifican precisamente en pérdida de valores. Alguien dirá, no es pérdida de valor, sino que los valores son sustituidos por otros, que yo podría llamar antivalor, pero usted no lo llama antivalor, sino simplemente es una pérdida. Y todo el que tiene juicio sabe que ciertamente está ocurriendo. Ha ocurrido demasiada ideología, demasiadas ideas se han proliferado de un lado a otro, desde aquellos días de la Revolución Francesa hasta el día de hoy. La cantidad de corrientes y pensamientos y filósofos y gente que ha hablado, de alguna manera ha influido y han hecho incluso posible que gente haga cosas sin pensar, porque la gente casi no está pensando. Hoy la gente es muy mecanizada y muy tecnificada. Entonces, muchos valores se han ido perdiendo y hemos sufrido las consecuencias de esos valores. Ya la gente no quiere respetar a los mayores eran una figura venerada anteriormente. No hay respeto, sino que yo soy yo y tú eres tú. Entonces, a un maestro no le puede llamar la atención a un muchacho, ni le puede hablar duro, porque es violencia psicológica y el mismo código del menor lo protege. Y luego, anteriormente, nosotros no podíamos llevar nada a la casa sin saber de dónde procedía, ni siquiera un par de huevos.
Hoy día la gente lleva la cosa a su casa y la mamá lo celebra porque mi hijo lo trajo y eso no es nada. Y mi hijo no es, nada, no es malo, mi hijo lo único que hace es que vende droga. Y él no ha hecho más nada. Pues lo Y único así que van, hace es robar y motores. se confiesan, Manuel, a la iglesia, se confiesan diciendo yo no he hecho nada porque yo no he matado, yo no he robado, pero han hecho cantidad de cosas. Cuando tú lo examinas, los mandamientos uno por uno, dice, de 10, Lo ha violado todo. de los mandamientos, han violado casi todito, porque yo no mato, yo nunca he Entonces, matado a nadie, tenemos yo lo he una matado con esa lengua, Tenemos una sociedad hipócrita. hipócrita. Incluso muchos de nosotros, clérigos y no, somos hipócritas. Hacemos la llante, queremos aparentar. Usted cree que José Luis es... No, un día cualquiera se da cuenta que no es lo que usted pensaba, que es lo que es tener un camuflaje. Y la sociedad del camuflaje es la que nosotros vivimos. Quieren que el que tiene un traje, un saquito, una corbata, tal, y no es nada. Quizás es más perro que cualquier otro, o peor. Entonces, el mundo de la apariencia, de la imagen en el que vivimos nosotros, hace que usted haga creer a los demás que verdaderamente usted es lo que no es. Y se presente allí como una persona honorable cuando no lo es. La simulación. La simulación, esa es la época que estamos viendo nosotros, una época de la imagen, de la simulación, del hacer creer, aparentar. Y ustedes se llevan gran sorpresa. ¿Cómo? ¿Que Gregory? ¿Cómo va a ser? Sí, es porque Gregory tenía un camuflaje y una máscara. Me gustaría escribir un artículo sobre la máscara. Interesante. Interesante. Mire, después de la Semana Santa, quedan algunos feligreses más entusiasmados. ¿Se puede evaluar eso? Se van mucho. Sí. Se van, la mayoría se va. Quedarán lo que eran de siempre. Y más o menos como cuando se tira mucho la red, alguno queda. Pero la mayoría vuelve y se desgarita otra vez hasta que vuelva a otro acto, otra Semana Santa, o venga la Navidad. Y la iglesia tiene sociólogos, la iglesia tiene de todo, es la sociedad completa. Y no han estudiado a qué se debe ese desapego. Es una simulación también, eso de aparecer solamente 2 días de la... Sí, en la iglesia. Hay que tener reto del trabajo de Quizá algún problema le esté afectando que en ese momento necesitan a Dios. Sí, por eso hay este reto de seguir trabajando. Entonces, la iglesia no ha estudiado ese fenómeno también. Mira, Nelson, yo cuando voy a los medios a veces no quieren que yo vaya, alguna persona me aconseja que no vaya, pues yo tengo que hablar y decir lo que yo pienso. La iglesia, la iglesia difícilmente reflexiona estas cosas, piensa sobre sí misma. ¿Entiendes? La iglesia debería tener un equipo de gente que esté al lado del arzobispo meditando el día a día del quehacer social, económico, político, religioso. De la iglesia no hay ese espacio, ¿no?, para hacer esa reflexión y sobre todo aconsejarle a los jerarcas de cómo van las cosas. Por eso la sociedad va por un lado y la iglesia va por otro. ¿Eso es un descuido entonces? Claro que es descuido o falta de cabeza. Pero es tan elemental, tan elemental. Por ejemplo, eso que Nelson le preguntó a usted, yo entendería que sí, que la respuesta suya no iba a ser la que usted dio. Yo pensaba que era como Nelson preguntaba, que sí, que la iglesia lo tiene y los usa. Todas esas personas que cuidan de cómo no dejar que se nos vaya gente, hacer evaluaciones, medir. Y mire la respuesta que usted nos brinda. Yo cuando hablo aquí, alguna gente se molesta. Me gustaría que me salgan y me digan en que yo fallé, porque yo no tengo que estar tapando las cosas. No hay ese espacio en la iglesia de reflexión del día a día y de estudiar la sociedad. Y ver. ¿Usted lo hace? Yo trato de hacerlo en mi parroquia, sí, y lo Cuando hago usted... medianamente, porque yo tengo un equipo que todos los meses, el primer lunes de mes se sienta a reflexionar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer con mira a lo que se esté moviendo en el mes siguiente. Cuando yo le pregunté casi inicio del programa sobre el tema de la fe, usted me dijo que si la fe estaba en crisis, y usted me respondió, no, la sociedad está en crisis. Yo le recalqué que, bueno, que si la iglesia no se planteaba, si la sociedad está en crisis, cómo a través de la intensificación de la labor pastoral podía de alguna manera combatir esa percepción que usted tiene de que la sociedad está en crisis. Digo percepción porque siempre es percepción lo que uno entienda. Entonces, precisamente caemos en lo mismo. Es decir, si yo le he notado a usted bastante pesimista hablar precisamente de la iglesia en sentido general, cómo la población que tiene fe está respondiendo realmente a la convocatoria de la iglesia. Sí, pero yo no digo y entonces, pesimista. Yo soy realista.
Bueno, Yo pero estoy viendo que la iglesia se ha descuidado mucho. el realismo puede ser optimista, pero también puede ser pesimista. Sí, pero que la iglesia se ha descuidado mucho. Usted sabe de los años 70, añorados por nosotros, de cuando a mí me surgió la vocación, del grado de compromiso que tenía la iglesia con los sectores obreros, estudiantiles, campesinos, con las mujeres, todo eso. Con Amuca salió de la iglesia, el mismo movimiento de integración. La Juventud Obrera todo Católica. eso la iglesia lo Juventud acompañaba. Obrera Católica. Los jesuitas hicieron mucho trabajo ahí. Entonces la iglesia se ha ido saliendo. Bueno, a eso es que me refiero fundamentalmente. Se ha ido saliendo. Y eso no es pesimismo, es realidad. Se han ido saliendo. Entonces, si se sale la iglesia, otro entra. Y el que entra no probablemente tenga las mismas ideas que tenemos nosotros, sino que tiene otra cosa. Entonces nosotros hemos ido dejando espacio. La iglesia se ha ido saliendo, se ha ido dejando. Y como no hay espacio vacío, lo ocupa otro. Lo ocupa otro. Entonces la iglesia va perdiendo incidencia a medida que va saliendo. Eso es lo que yo digo. Eso, mientras usted habla, yo voy imaginando que al lado suyo está diciendo lo mismo el padre Masalles. Bueno, pero yo no quiero hablar de más allá ahora. Padre. Entonces, eso es lo que está pasando. Y no es pesimismo. Pues yo soy realista, yo sé lo que está ocurriendo y me duele mucho. Padre, cuando un guardia, un policía entiende que la jerarquía entiende que usted ha salido de los canales, lo manda disciplina, lo manda 15 días. 15 días de arresto. ¿Cuál es la disciplina de ustedes? Nosotros somos gente disciplinada. Mire, nosotros somos tan disciplinados que queriendo yo estar en un lugar, me dicen que me tengo que mover para otro lado y me tengo que ir. A mí me dice el obispo, mire, usted no puede seguir hablando de esa manera y yo terminaré no hablando de esa manera. Tendré que decirle, ¿verdad? Aclarar con él y hablar con él y decirle, pero finalmente tengo, porque por encima de mí está la iglesia. Y si la cabeza entiende que esas cosas, esas prácticas no son adecuadas, yo tengo que deponerlas. Por la iglesia, no por él. Obedecer. Claro, por eso la iglesia se mantiene, porque si nosotros hubiéramos sido democráticos en la iglesia ya no existiera. La iglesia es jerárquica y se mantiene. Vertical. Si no, no existiera la iglesia, lo hubiésemos acabado nosotros mismos los curas. ¿Y los castigos cuáles son? No hay castigo. Depende de cómo te lo tomes. No hay 15 días porque a mí de me arresto. movieron de una parroquia que era más o menos acomodadita para una parroquia muy pobre y me dijeron que fue un castigo. Depende de cómo te lo tomes. Sin embargo, yo me sentí más contento donde me mandaron para allí donde lo que él decía que era un castigo. Bueno, uno le confiesa en la confesión, valga la redundancia, que uno hizo 3 acciones no debidas y entonces lo mandan a rezar 3 Padre Nuestro y 2 Ave María. Entonces, lo que Nelson pregunta a un sacerdote, ¿igualmente lo mandan a eso o lo mandan en penitencia? No. Yo no sé, depende cómo él lo quiera decir, con lo que él entienda, porque si a ti te sacan de una parroquia, como me sacaron a mí, de la Sursa, en aquellos años 90, y me mandan a estudiar a Roma, alguien puede decir fue un castigo, porque yo tenía una lucha de desalojo y de trabajo en la Sursa, en la antigua cementera de ahí, de la Máximo Gómez. Lo mandaron a enfriar. En Sí, Capotillo. pero es un castigo dorado. Bueno, por un castigo. Pero a mí me benefició y yo lo recibí bien y a mí me ayudó muchísimo. Entonces, depende cómo tú lo tomes. Sí. En el momento fue doloroso, pero después vimos la ventaja que eso tuvo. La capacitación. La capacitación, el ver la iglesia de otro lugar, el ver con la iglesia todos los sacerdotes deberían ir a Roma. Y sobre todo en Roma. Sí, los sacerdotes deben ir a Roma todos. Padre, sabemos que usted tiene compromisos, es una semana... Se acabó el tiempo. No, No, el nosotros suyo, podemos- pues nosotros el no. suyo. Mire, Podemos seguir porque interesantísimo. usted, yo puedo decirlo, es una, no quiero decir ejemplo para que no se escuche laudatorio, pero es una buena representación de la Iglesia Católica, el Padre José Luis Hernández. Lo digo con mucha satisfacción y gracias por venir donde nosotros tres. Y yo me siento muy contento porque después del padre Mamerto, el único cura que yo le puedo preguntar, todo lo que le pregunté me lo responde él. Yo sí. Después todos los otros andan de culebro. Y fuimos Mamerto. tenues en los cuestionamientos porque el tema principal es la Semana Santa. Un mensaje de Semana Santa, Bueno, Padre. la gente, el mismo de siempre, que la gente sea comedida, que se esté tranquila, que hay más semanas,
que las cosas deben ser respetadas, pero esta semana merece respeto, recogimiento. Hay cosas que no hacemos durante el año que deberíamos guardarlas para hacerla ahora. Estar con la familia, compartir, descansar, porque después viene el lunes y ya la semana viene fuerte, ¿verdad? Entonces, buscar incluso de los demás. Yo no te voy a decir que vaya a buscar de Dios si tú no quieres buscar de Dios, pero trata de respetar a los demás. Gracias. Muchas gracias por ese Gracias, mensaje. Señores, hacemos pausa luego de este interesante conversatorio, escuchar al padre José Luis Hernández. Venimos en breve.